Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es una clase sobre base de datos. Eh, la clase es la clase número 11 y bueno, vamos a ver precisamente base de datos, en concreto un resumen, obviamente. Acá podemos ver, al buscar en Wikipedia, información bastante detallada y sintetizada de todo lo que es representa las bases de datos. Pero yo, por mi parte, los que le quiero comentar es un resumen de todo esto y mencionar las características principales de una base de datos cuando uno en informática menciona esto, ¿no? Dice simplemente base de datos. Cuando escuchen base de datos, bueno, acá, por ejemplo, en la definición de Wikipedia dice, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición súper básica. Lo que vamos a hacer es copiarla a un bloc de notas acá para visualizarla más claramente y solamente eso. Vamos a guardar este archivo, como siempre les digo que uno copia algo o hace algo, tiene que guardar el archivo. Le voy a poner BD, porque BD sintetiza base de datos. Algún día, en algún trabajo que tengan o alguna situación donde a un hijo o a alguien le tengan que explicar o escuchen base de datos, por lo menos a través de este videíto creo que van a saberlo explicar de forma sintetizada. Así que bueno, repitamos este concepto que sacamos de acá de Wikipedia, ¿no? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Esta parte lo que nos quiere decir es que no habla o no toca o no tiene datos introducidos de cualquier cosa, sino siempre de una misma cosa. Digamos, acá abajo yo voy a escribir, por ejemplo, ¿no? Base de datos. Y vamos a desglosar un poco estas palabras. Base hace referencia a un piso, a un nivel donde, desde donde uno asciende, arranca desde ahí, desde una base. Esto se aplica a todo, obviamente, pero acá dice datos. Entonces, es un piso desde donde arrancamos cierta información que son esos datos volcados, introducidos o copiados o registrados, etcétera, etcétera. Quiere decir, yo en este momento, por ejemplo, si quisiera realizar una recontra básica base de datos sumamente sencilla y, y simple, sería, por ejemplo, no sé, yo acá tengo delante mío, en la mesa donde estoy trabajando, un control remoto. Entonces pongo control remoto, remoto, sí. Lapicera, tengo una lapicera acá, tengo un cuaderno y a ver qué más tengo. Tengo, por ejemplo, un rollo de cocina. Un rollo de cocina por si necesito secar algo para las manos, etcétera. Y lo que les voy a explicar es esto, por ejemplo. En informática, cuando se habla de base de datos, como bien perfectamente dice esta definición, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Bueno, vamos a aclarar hasta acá y después vamos a leer lo que sigue en esa mini definición que sacamos de Wikipedia. Base de datos, como les decía, entonces la base, o sea, es el piso donde inicia
una información. Y la información son los datos, como tal cual lo dice la palabra. Datos, digamos, un conjunto de registros o recolección de información, como acabo de hacer yo en este ejemplo tan sencillo. Control remoto es lo que veo acá delante de mí, una lapicera, un cuaderno y un rollo de cocina. Ahora bien, fíjense que control remoto nada tiene que ver con una lapicera y un cuaderno, y mucho menos rollo de cocina con ninguna de las otras tres cosas. Entonces, si yo quisiera armar una base de datos, vamos a poner acá BD, que es la abreviatura, como les decía, de base de datos, voy a poner BD y abajo armar una recontra mini súper sencilla base de datos. ¿Qué voy a agarrar de este conjunto de datos? De esto que introduje como registro de lo que yo tengo a la vista delante mío. A mí me parece, y no creo estar equivocado, si digo que control remoto poco tiene que ver con lo demás. Entonces lo voy a borrar porque lo que más sí tiene incidencia en estas palabras que están escritas son lapicera y cuaderno, ¿verdad? Y rollo de cocina está muy fuera de lo que tiene que ver librería y ese tipo de, no de datos, sino de objetos, vamos a decir. Entonces, rollo de cocina también lo saco de acá. Entonces, en mi pequeña, ultra resumida base de datos, me quedó lapicera y cuaderno. Y lo que voy a hacer con esto, porque para que tenga un formato de base de datos, es poner 1, punto, espacio, lapicera. 2, punto, espacio, cuaderno. Y listo, ya está, porque después no tengo, sí, tengo una cinta Scotch, una cinta adhesiva, en realidad Scotch es la marca, ya le hice propaganda. Bueno, 3, cinta adhesiva, lo escribí bien, adhesiva. Bueno, ahí está. Vamos a ver si está bien escrito cinta adhesiva. De paso les tiro, ven, una manera rápida de uno sacarse la duda cuando está en duda de cómo se escribe algo, puede usar internet de ese modo. También es muy útil. Cuando tiene la duda, agarra y lo pone. Yo no tenía duda, obviamente. Por eso lo escribí así. Si no, me estropearía el video para ustedes. Pero les quería mostrar que además de todo lo para jugar y las redes sociales y un montón de cosas, internet también se puede usar para eso. ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, profe? Y lo siguiente, internet es una base de datos. Entonces, cuando yo escribí acá cinta adhesiva, fíjense que sale un montón de sugerencias. Y por otro lado, los resultados, los enlaces a todo lo que contiene esas palabras, cinta adhesivas. O sea, yo lo usé, vamos a suponer, hipotéticamente para corroborar si estaba bien escrito, ponele. Pero más que nada, lo que les quería mostrar es esto, que es una gran base de datos Internet. Entonces, hay que tener en cuenta que un buen ejemplo para dar de base de datos es la red de redes, más conocida como Internet. Entonces, como bien ven acá, dice cinta adhesiva y dice lo que es. Entonces, Wikipedia, por ejemplo, como bien buscamos acá también base de datos, es una base de datos por sí misma. Pero bueno, volvamos a lo que nosotros estamos creando acá. A ver, yo arriba de la mesa, bueno, no hay nada más relacionado a este tipo de cosas que se podría decir que tienen relación con una librería. Entonces yo pongo BD, base de datos, librería. Bueno, muy bien, listo. 1, 2 y 3. Entonces, si alguna persona, y para ya ir redondeando lo que es base de datos para que lo comprendan, si alguna persona alguna vez o alguna solicitud o en algún trabajo o algo necesitan tener una referencia
de base de datos, y la pregunta es cómo se compone o cómo se arman esas bases de datos que en definitiva hay que aclarar. Hago un paréntesis acá y aclaremos que es el inicio y una de las cosas más importantes de la informática, de nuestra materia. ¿Por qué? Porque son los conjuntos de datos que conforman toda la información automática o la información automatizada. Y la información automática y automatizada, en definitiva, es la informática. Es lo que conforma la informática y todo lo que mueve los sistemas computacionales, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que base de datos es la base, valga la redundancia, y el propósito, digamos, de la informática en sí. Así que lo más importante es eso. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. El mismo contexto, en este caso, como les decía, en este ejemplo es esto. Un contexto de librería donde el 1 es la lapicera, el 2 es el cuaderno y el 3 es la cinta adhesiva. Entonces, sigamos leyendo nuestra mini definición como para redondear. Dice que además de ser de un mismo contexto, dice, y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Y acá es donde viene esto, digamos, el por qué yo le escribí un número, porque es lo que dice acá. Almacenados, o sea que están registrados, están volcados los datos acá, por ejemplo, en este caso, en un bloc de notas, pero podría ser en uno de los tantos programas que hay, que eso va a ser el tema de la tarea, uno de los tantos programas, y principalmente me interesa que sepan más que nada uno que existe, para hacer bases de datos. Almacenados hace referencia a que están guardados en algún lado, para que no se pierdan y que no sea algo en el aire, como las palabras que yo estoy diciendo ahora. Las palabras se pierden, se van, a no ser que, bueno, en este caso se está registrando en un video, pero no es algo conciso como una base de datos que dice 1 lapicera, 2 cuaderno. Entonces está almacenado sistemáticamente porque el sistema es ese, numeración. El sistema es la numeración, en este caso. Puede haber otros sistemas. La definición de sistema es conjunto de datos interrelacionados e interdependientes que forman un todo organizado. Entonces, dense cuenta cuánto tiene que ver esta definición de sistema con la de base de datos. Mucho, porque son los datos de un mismo contexto almacenados sistemáticamente, ¿no? Y es un conjunto de datos, como bien dice la definición. Entonces, hay una relación directa con sistema informático, sistema, base de datos. Entonces, para concluir, se podría decir entonces que una base de datos informática, vamos a agregar acá informática, porque no sé, supongo que en otras áreas de estudio y demás también pueda existir esta terminología de base de datos. Entonces, como estamos hablando de la informática, lo aclaramos, por si acaso. Base de datos de informática, en este caso está súper ejemplificado así, de esta manera, que tiene un orden, o sea, es sistemático y mantiene un mismo contexto, como dice la definición. Entonces, para concluir, leemos de nuevo, ahora sí, la definición completa. Dice, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Y el posterior uso es que una persona a través de un programa puede leer en forma ordenada y organizada esos datos que
anteriormente se introdujeron o se registraron. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen la definición básica, clásica de base de datos, al menos en el campo de la informática, y bueno, y las otras explicaciones que le di. El programa que más se utiliza de lo que nosotros vemos generalmente, que venimos trabajando siempre con la familia de la suite de ofimática, Microsoft Office. ¿Cuál es el programa que tiene Microsoft Office para base de datos? Se llama Access, ¿sí? Así que Microsoft Access, pongo así, este es uno de los programas más utilizados en lo que es ofimática hogareña, también a nivel profesional, dentro de la suite de ofimáticas. Después también hay una muy reconocida que es del paquete de LibreOffice, que esto, como bien saben de otras oportunidades, es software libre, no necesita licencia comercial. En cambio, todo lo de Microsoft sí. Pero bueno, es más usado y más reconocido, y los cursos siempre generalmente se dan a través de esta suite de ofimática. Y bueno, su producto para base de datos es este. Nada, esto es algo que considero que necesitan saber, aunque sea por arriba, y tener una mínima noción los de tercero, porque siempre puede surgir la pregunta, la duda o el tener que, de hecho, relacionarse con alguna que otra base de datos. Por ejemplo, todas las veces que trabajamos, que vimos Microsoft Excel, bueno, se podría decir que Microsoft Excel también es un programa que ofrece la posibilidad de armar bases de datos. Porque las bases de datos en informática se hacen, como ya repetimos varias veces, sistemáticamente. Entonces se utilizan para ordenarlas y organizarlas tablas. Y esas tablas están también en Microsoft Excel. Asimismo, en Access, por supuesto, que es el programa súper dedicado a eso. Entonces, nada más. Esta clase de hoy, súper sencilla y básica, y se los dije de la manera más abreviada posible y más sencilla y fácil. Creo que entonces, nada, cualquier duda después me consultan, pero está claro que una base de datos tiene que tener entonces un mismo contexto y ser almacenado sistemáticamente, con un orden y una organización determinada. Muy bien. Y después, posteriormente, armado eso, uno necesita un programa específico para poder leer esa información ordenada, registrada, volcada, introducida, o como haya sido en nuestro archivo, o lo que fuera que necesitábamos registrar o agregar o escribir. Nada más. Eso es todo por hoy.